Bueno, arrancamos con la segunda parte de este grupo de patologías y acá vamos a analizar la psoriasis y el síndrome de Reiter. Empecemos con la artritis psoriásica. Vamos a las características epidemiológicas. Generalmente uno la ve en pacientes entre los 30 y los 50 años, ahí está la incidencia de edad, y esta artropatía psoriásica se ve en aproximadamente el 10% de los pacientes psoriásicos. Puede preceder a la lesión cutánea en un 20%, y ahí sí que nos desorienta. Aparecer junto a la lesión cutánea en un 20%, pero lo más frecuente para poder hacer el diagnóstico es que sucede, o sea, aparece a posteriori de la lesión cutánea en la mayoría de los casos. Y cuando hay una localización axial, que no siempre la van a poder encontrar, ahí sí aparece como marcador el HLA-B27. Las formas clínicas son variadas y se sigue utilizando hasta la fecha esta clasificación, que es la clasificación de Wright y Moll, que la agrupa en 5 puntos. Hay 5 tipos, 5 formas clínicas. La clásica, que es muy poco frecuente de ver, dicen que solamente el 10% de los pacientes, que es el compromiso de la articulación interfalángica distal, ya sea de mano o pie. La poliartritis simétrica, que se ve menos, en un 5%, es un cuadro poliarticular que parece, por la simetría parece una artritis reumatoidea. La oligoartritis asimétrica, fíjense, con la flecha la marcamos, esta es la más común, la forma clínica más común de ver, la más frecuente, se ve en el 70% de los casos, o sea, compromete pocas articulaciones y de forma asimétrica. Generalmente el compromiso lo van a ver en manos, en pies, aunque también puede ser en cualquier otra articulación. La artropatía mutilante, que después en la parte radiológica lo vamos a entender bien, donde se forman los dedos telescopados, tanto en manos como en los pies. Y la sacroileitis con espondilitis, el compromiso axial, que a diferencia de la patología que vimos antes, acá es unilateral. Este es el compromiso de la interfalángica distal, como pueden ver ahí. Típico, forma clásica, pero dijimos la clásica es poco frecuente. Acá tiene un paciente con una poliartritis que es simétrica, una poliartritis que es simétrica hasta con esta tendencia a la desviación cubital. Esto uno lo ve y dice, esto es una artritis reumatoidea, y no, era un paciente con una psoriasis. Estos son los dedos telescopados. ¿Qué significa? Que se van destruyendo las falanges, una falange se introduce dentro de la otra y entonces el largo del dedo, el largo, se va achicando, se va cortando. Es como un telescopio, el famoso dedo telescopado. En la psoriasis van a encontrar los dedos en salchichón, como este dedo en esta mano de esta señora. Los dedos en salchichón se deben al compromiso de las interfalángicas distales e interfalángica proximal, asociado a una tendinitis de la vaina de los flexores y a una periosteitis que hay a nivel óseo. Esto se ve mucho acompañando a la oligoartritis asimétrica. O sea, esto es el típico dedo en salchichón. Fíjense que todo lo que involucra, no solamente la parte articular, sino la ósea y las partes blandas. Y como representante de la entesitis, aparte del compromiso que puede haber en columna, está la tendinitis del aquilio, como en la otra patología que vimos antes. O sea, ya vamos sumando otras causas de tendinitis del aquilio. Fíjense el proceso inflamatorio a ese nivel, típico de la tendinitis aquilea. Bueno, y acá tienen las lesiones descamativas que se ven en ambos codos, o este tipo de lesión de color rosado que se ubica a nivel dorsal, no solamente en la espalda, sino también en ambos miembros superiores. Bueno, vamos a la radiología, que nos ayuda muchísimo para hacer el diagnóstico. Fíjense, existen
a nivel yuxtaarticular, erosiones marginales. Fíjense en qué lugares están las erosiones marginales que son como de tipo quística, y provoca un deflecamiento óseo, con el típico deflecamiento óseo. Hay exofitos, o sea, hay excrescencias. También puede haber, aparte de esto, puede haber excrescencias, y cuando son de ambos lados configuran lo que se llama la imagen en copa de champán invertida. Hay osteolisis, destrucción de falanges, y la lesión de falange la podemos ver acá. Se va reabsorbiendo una falange y se configura esta imagen con la otra falange que tiene por delante, que es la imagen de lápiz copa. Entonces, una falange se va metiendo adentro de otra, se van destruyendo, y una se mete sucesivamente adentro de otra, y eso es lo que configura que habíamos dicho anteriormente, el típico dedo o dedos telescopados que corresponden, como dijimos, a la forma mutilante. Acá tienen otras que se ven mejor, más grandes, otras lesiones de erosiones marginales, y ven que forman verdaderos quistes. Acá también casi forman como verdaderos quistes, muy típico. El compromiso axial, la sacroileitis, generalmente es unilateral, de un solo lado, y el compromiso de espondilitis también es unilateral. Fíjense, por ejemplo, acá que se va sindesmofito, se va formando para delimitar un verdadero puente óseo, y también es de un solo lado. O sea, sacroileitis y sindesmofitos unilaterales. La asimetría que pueden ver entonces en el relato de esta enfermedad es la que hace el diagnóstico positivo, que estamos frente a una artropatía psoriásica, y el diagnóstico diferencial sobre todo con la espondilitis anquilopoyética y con una artritis reumatoidea. El tratamiento consiste, como vimos anteriormente, en la gimnasia médica, hay que evitar el reposo excesivo, y acá, en lo referente a fármacos, se utiliza mucho los AINES, sobre todo el naproxeno. Se puede utilizar corticoides orales, el metotrexato como inmunosupresor, y como vimos anteriormente, también acá están indicados los anticuerpos monoclonales, tanto el infliximab como el etanercept. Bueno, de esta manera terminamos lo de psoriasis. Recuerden que todo el manejo terapéutico de estas espondiloartropatías seronegativas es de dominio y de resorte del reumatólogo. Vamos al síndrome de Reiter, que sería el representante en este grupo de las artritis reactivas. Y comenzamos, como venimos haciendo con las otras patologías, con las características epidemiológicas. El Reiter lo van a ver en jóvenes y en adultos. Ahí es el predominio de edad donde se manifiesta, y sobre todo en el sexo masculino, y aparece a posteriori de un proceso infeccioso. O sea, no es una artritis séptica, es una artritis de origen inmunológico secundaria a un proceso infeccioso de la uretra o del intestino. Y generalmente tienen el marcador genético, el HLA-B27. Si la infección es uretral, el germen más frecuentemente aislado es la clamidia. Y cuando la infección es intestinal, los gérmenes, acá ya son varios, más frecuentemente involucrados son la Shigella, la Salmonella, la Yersinia y el Campylobacter. Insisto, es reactivo a estos procesos infecciosos, pero la artritis es inflamatoria inmunológica, no séptica. Bueno, y estas son las manifestaciones clínicas del Reiter. Fíjense, estas manifestaciones no aparecen todas juntas de golpe, porque si no sería muy fácil hacer el diagnóstico. Estos elementos se van integrando, se van constituyendo con el correr del tiempo, y tardan a veces 6 meses a 1 año en integrarse todos ellos. Históricamente el Reiter era una tríada: uretritis, conjuntivitis y artritis.
hoy se agrega un cuarto elemento que lo transforma en tétrada, que es la queratodermia blenorrágica. La uretritis es una uretritis serosa abacteriana y muchas veces acompañada de una balanopostitis circinada que es indolora. La conjuntivitis es generalmente está expresada como una secreción blanquecina tipo lagaña, sobre todo a la mañana al despertar. Y el componente articular puede ser axial, o sea, una espondilitis, sacroileitis, muy parecido a la psoriasis, generalmente unilateral, o puede ser una artritis periférica. La artritis periférica la van a ver en los dedos del pie, sobre todo provocando también dedos en salchichón, y sobre todo en la articulación tibio-tarsiana, o sea, la articulación del tobillo, con una tendinitis aquilea acompañante. Y por último, la queratodermia blenorrágica, que ahora vamos a ver algunas imágenes. Acá pueden ver la conjuntivitis, la inyección importante, a veces es solamente una lagaña blanca, como decíamos recién, la balanopostitis circinada acompañando la uretritis, y el proceso inflamatorio, por ejemplo, de la articulación de la rodilla, porque aparte de la articulación del tobillo, dijimos cualquiera, sobre todo de la cintura para abajo. Y esta es la queratodermia blenorrágica. Fíjense que ahí tenemos a nivel de la planta de ambos pies estas lesiones, verdaderas placas que se van formando, son nódulos y placas que se van formando de ese color amarronado, y se llama blenorrágica ya que asemeja a la queratodermia que puede tener la gonorrea. Los dedos en salchichón, por el mismo mecanismo que dijimos anteriormente en psoriasis, no solamente el compromiso articular, sino el óseo y el proceso de partes blandas, con la inflamación de los tendones y la vaina de los tendones. Y también, como venimos viendo en todas estas patologías por la entesitis, la tendinitis del aquileo. En una placa de perfil de pie, una radiografía, vamos a ver a este nivel el proceso inflamatorio del tendón aquileo en el hueso, como estaría todo deshilachado. Eso lo veríamos mucho mejor con ecografía, pero acá se ve bien cómo se marca a nivel óseo la entesitis. Y otro dato importante es que estos pacientes tienen un espolón calcáneo que se va diluyendo, se va esfumando a medida que va creciendo, se llama espolón esfumado. Entonces me pareció interesante recordar cuáles son las causas de tendinitis aquilea, sobre todo en todas estas patologías reumatológicas. Se ve en la artritis reumatoidea, en la espondilitis anquilopoyética, en la psoriasis, en el Reiter, en la gota, ya cuando veamos gota lo van a ver, en la tuberculosis y también en la artritis gonocócica. El tratamiento de esta patología es muy semejante a lo que venimos viendo. Acá se basa en tres pilares: la rehabilitación, el uso de AINES y el uso de corticoides. Insisto, todo esto es de manejo y de resorte del reumatólogo. Bueno, y de esta manera hemos analizado tres importantes espondiloartropatías seronegativas.